dinámico esta sesión, entonces esperamos también la participación de ustedes, incluso que al final tenemos un premio después, varios premios. Entonces escuchen bien, ¿ok? Porque no es que toda la gente va a ganar, solamente la gente que pone más cuidado, sí, más atención. Ok, entonces yo soy Daniel Moss del Fondo para la Agroecología y quiero que cada persona aquí presente quién es, para que yo no tenga que distorsionar su biografía brevemente y luego vamos a entrar en una ronda de preguntas. La dinámica aquí no va a ser presentaciones en sí, pensamos mejor un diálogo entre nosotros. Entonces así vamos a estar pasando el micrófono y también en cualquier momento cuando tengan ustedes un comentario, pregunta, bienvenido sea. Entonces adelante, entonces aquí paso el micrófono. Gracias, Dulce Magaña, socia fundadora de la cooperativa Tumbencoven. Inicié en mi carrera en la filantropía a los 21 años y he estado trabajando en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto y en la península de Yucatán. Actualmente formo parte del FAPI, que es el Fondo para la Agroecología en la península de Yucatán. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y por la iniciativa de poner la agroecología en el centro de esta tarde. Me llamo Sebastián Proust, soy el Correo Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF. El Programa de Pequeñas Donaciones, o PPD, es un programa que lleva 30 años en el mundo. Estamos presentes en 125 países en el sur global y nuestro trabajo es ofrecer donaciones directas a comunidades, ejidos, muchas comunidades indígenas en temas vinculados a problemáticas ambientales, en especial el tema agroecológico ha sido un tema muy importante del PPD en México desde hace 28 años que nos creamos aquí. Con más, hice el cálculo antes de venir, más de 160 donaciones en nuestra historia vinculados al tema de agroecología en específico, no tanto en apicultura, meliponicultura o temas relacionados con la milpa. Y pues ese es el PPD. ¿Sí? ¿Tú eres también productor? ¿O qué y también, también soy apicultor agroecológico y practico la agroecología para entenderla un poquito y algún día sabré tanto como Dulce. Muy bien, gracias Dulce Sebastián. Ahora vamos a pasar el micrófono al compañero aquí y él va a profundizar un poco más sobre su experiencia como productor agroecológico. Un poco nos va a compartir cómo ha sido el viaje, la evolución de él en cuanto a su compromiso con el sistema agroecológico. Gracias, Armando. Pues, Tenek Abay Armando Villarreal tiene voy a chiquima que voy a leer. Yo mi nombre es Armando Villarreal, estoy muy contento de estar acá con ustedes y yo soy productor agroecológico aquí en la península de Yucatán y trabajamos con diferentes comunidades en el municipio de Oxuscat, donde tanto nosotros producimos hortalizas y frutas orgánicas como también enseñamos a las diferentes comunidades del municipio a poder tener estas mismas prácticas y poder revertir pues la presión que los campesinos mayas están teniendo con la agricultura industrial. En nuestro medio donde yo vengo, que es el sur de Yucatán, es un área muy frutícola porque es un área donde se encuentran las mejores tierras de todo el estado de Yucatán. Yucatán por lo general es un estado muy pedregoso con pocas tierras fértiles, pero el sur de Yucatán es una de las partes donde se ha establecido más la agricultura comercial o industrial y los campesinos están teniendo una presión muy fuerte en el uso de agroquímicos y de prácticas convencionales para producir sus alimentos. Acá lo interesante que está pasando es que el conocimiento ancestral que ellos tenían de nuestros antepasados mayas se está perdiendo aceleradamente.
Entonces esas prácticas tan especiales, tan genuinas, que pudieron hacer que un pueblo pudiera construir grandes ciudades en esta península, se está perdiendo y se está extinguiendo por la agricultura industrial. Uno de los conceptos que se manejaba antiguamente es el concepto del solar maya. El concepto de solar maya es los predios que las familias mayas tenían, en la cual ellos cultivaban diferentes tipos de alimentos, criaban diferentes animales nativos de la región que complementaban su alimentación. De esa manera ellos eran autosustentables. No tenían electricidad, no tenían otras fuentes de energía, pero podían sobrevivir en este medio tan difícil. Y esas prácticas ancestrales que ahora nosotros estamos rescatando por medio de una producción agroecológica autosustentable, para que esto se pueda pasar a las otras generaciones. Yo siempre he dicho de que en toda cultura hay tradiciones muy buenas y hay tradiciones que no son tan buenas, pero debemos rescatar siempre aquellas que son las que promueven el bienestar de la comunidad. Y hoy en día el asedio de la alimentación errónea para los niños en las comunidades es un grave problema. Los niños ahora en las escuelas están comiendo pura chatarra, están tomando muchos refrescos. Eso es algo que se ve todos los días y lo vemos donde vayamos, hasta las ciudades, hasta las comunidades, más alejadas. Aquí en nuestro estado, muchos de los gobiernos estatales tienen un programa que se conoce como Caminos Saca Cosecha, así le llaman ellos, porque el gobierno piensa que si nosotros construimos caminos para las comunidades indígenas, les promovemos el acceso, tanto para que ellos puedan ser más productivos y también para que sus productos que producen los puedan sacar al mercado. Por eso se les llama así. Entonces, el proveer buenos caminos para ellos que fomenten el desarrollo de las comunidades se está convirtiendo ahora para que los camiones de la Coca-Cola puedan acceder a estas comunidades. Y es algo irónico, ¿no? De que algo que promueve el desarrollo también tiene su contraparte, ¿no? Pero es un estira y jaloneo y estire, ¿no? Porque ahí es donde viene la concientización, el trabajo que hacemos para que las comunidades puedan seguir atesorando y mantengan y reconozcan también la necesidad de conservar estas prácticas. Yo como productor agroecológico pues estoy muy comprometido con esto, y tanto por mi experiencia, yo trabajé también mucho tiempo en la agricultura convencional, debido a una situación de que yo me encontraba un día en el campo y me empecé a sentir mal, me empecé a sentir como ansioso, como nervioso, y tenía la boca muy amarga, pero en esa ocasión se estaba aplicando en el campo paraquat, y yo sospeché de que era lo único que estaba pasando ahí, que se estaba aplicando. Entonces yo sospeché que era por eso. Me salí del campo, me regresé a la casa y me fui con un doctor, y el doctor me checó y yo le dije lo que estaba yo haciendo, lo que me estaba pasando. Y cuando él supo que yo estaba en el campo donde había una aplicación, me dijo, no, es eso, es lo que te está pasando, tienes una intoxicación, pero no te preocupes, o sea, el que tengas la boca muy amarga es porque tu cuerpo lo está metabolizando y probablemente ya para mañana pues ya estés bien. Incluso no me dio medicamento porque ya me explicó él de que era una intoxicación leve, y afortunadamente pues fue así.
Pero para mí eso fue un parteaguas de que no podía yo seguir con una práctica errónea, ¿no? De que hay prácticas mejores, más sustentables y que más beneficiosas para todos, tanto para el productor como para el consumidor. Gracias. Excelente, muchas gracias. Ahora voy a pasar el micrófono a Dulce. Perdón, ahora voy a pasar el micrófono a Dulce con una pregunta. Aquí estamos reunidos, los participantes en esta conferencia, porque compartimos un interés común en defender los derechos de los pueblos indígenas. Quizás el tema de la agroecología sea algo nuevo y la relevancia de la agroecología a los sistemas alimentarios indígenas no es siempre clara. ¿Nos puedes platicar un poco sobre los sistemas alimentarios indígenas en la península que ya mencionó don Armando? ¿Cuáles son las características de estos sistemas? ¿Qué tiene que ver estos sistemas con las tradiciones culturales de los pueblos maya y la defensa de sus derechos? Gracias. Bueno, primero en espacios donde hemos conversado, el tema de la agroecología o el concepto de la agroecología es un concepto que en muchas de las comunidades no entienden. Si nombramos la agroecología, quizá ellos no puedan entender qué es o cómo referirse. Si le hablamos como su forma de vida tradicional, campesina, milenaria, que las abuelas y los abuelos tenían, pueden narrarte el solar maya, que comentó el compañero Armando, que es la parte trasera de los patios de las casas, en donde podemos encontrar una diversidad de vida. Plantas medicinales, podemos encontrar abejas nativas que son las meliponas, podemos encontrar el cerdo pelón, podemos encontrar pavos, pollos, patitos, pollitos, frutales. Entonces podemos encontrar la diversidad de la vida en un sistema tradicional. Pero también existe la milpa, en donde está el frijol, la calabaza, el maíz, el camote, la yuca. Quizá ustedes no puedan entender, son tubérculos que existen aquí en la zona y que han sido parte de la alimentación de las familias. En el tema cultural, hay muchas creencias como el dios de la milpa, del monte, que existen, a quienes pedirles permiso para sembrar, a quienes darles el agradecimiento de la cosecha. Existe toda una creencia milenaria y que esto nos puede arrojar elementos que son característicos. La diversidad, el autoconsumo, porque las familias lo usan para la alimentación. Puede ser la participación familiar, porque participan niñas, niños, adultos mayores, todos tienen un rol dentro de las actividades productivas, ¿no? En el tema cultural todavía actualmente representa un elemento importante para nuestras familias y para las comunidades rurales. Quienes tendrán la oportunidad de visitar el día 24 la salida a campo podrán vivir la experiencia de viva carnita allá, compartir con la familia, y quienes no, pues ojalá que con mi narrativa pueda haberles hecho llegar como esta idea. Perfecto. Gracias, Dulce. Pues entonces voy a pasar a otro tema relacionado, que es un poco las prácticas agroecológicas frente a los desastres climáticos. Sebastián ha mencionado que está trabajando con un programa que se enfoca en esta cuestión del cambio climático y la resiliencia. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son algunas prácticas agroecológicas que están implementando frente a los frecuentes huracanes y sequías en la región? ¿Cuáles han sido los impactos del uso de las prácticas agroecológicas? Gracias. A ver, sí, funciona. Muchas gracias. Bueno, el cambio climático, no mencioné hace rato, yo trabajo para la ONU, ¿no? Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y ya le llamamos crisis climática, ¿no? Ya no cambio climático, y más aquí en la península de Yucatán. Ahorita están llegando a un periodo tranquilo, ¿qué es? ¿Febrero? ¿Ya? Y pues el clima está muy rico, el viento hasta está fresco, ¿no? Pero eso no es lo normal. Lo normal es mucho calor y sobre todo una larga temporada de huracán que azota la región desde mayo ahora hasta noviembre. Y de hecho, pues mucho de la colaboración y el mismo Fondo Agroecológico de la Península de Yucatán nace
de esos impactos, ¿no? Es decir, aquí años tras año llegan huracanes, tormentas tropicales o eventos al contrario, ¿no? Sequías muy, muy intensas, ¿no? Y ese modelo que mencionó Armando, pues no resiste esos impactos, ¿no? No resiste porque, pues, son extensiones enormes que requieran de un riego de agua, ¿no? Agua contaminada, por cierto, 80% de los pozos en la región tienen algún grado de contaminación. También pues requieren intrantes como pues son los fertilizantes y por supuesto todos los plaguicidas, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta es que los sistemas tradicionales o los sistemas agroecológicos, aquí podemos nombrar uno que se llama la milpa maya peninsular, muy, muy específica de la península de Yucatán, que por cierto el año pasado recibió un reconocimiento global como un sistema importante del patrimonio agrícola mundial, ya está reconocido como un patrimonio de la humanidad desde la FAO, y esa milpa justo lleva 2500 años con todo y huracanes, con todo y falta de suelo, ¿no? Lo mencionó Armando, aquí el suelo es muy delgado, les puedo invitar aquí a que salgan a ratito y pueden hacer un hueco con su lápiz y van a ver que van a llegar 5 centímetros de suelo es lo que tenemos aquí en general, ¿no? Entonces, ¿cómo cultivamos, no? Y creo que justo la tradición maya agroecológica, que podemos llamarle así, nos muestra cómo trabajar con la selva en vez de trabajar en contra de la selva. Aquí estamos en la selva maya. Cómo en vez de romperla con bulldozer, vamos trabajando con la selva como fuente de suelo. Cómo trabajamos con la selva como una fuente de agua que permite fijar las nubes, que permite generar lluvia, y cómo trabajamos con la selva. Una práctica de agroecología muy fuerte es trabajar con microorganismos. Es algo que nosotros financiamos mucho, decenas de fábricas, de biofábricas de microorganismos. ¿Y quiénes son esos microorganismos? Es suero de selva que se cultiva y se riega en las milpas, ¿no? Entonces, todas esas prácticas, también podemos mencionar las semillas, por supuesto, cómo seleccionar de forma participativa semillas de maíz, de frijol, de calabaza, que sean adecuadas a esos cambios climáticos. Por ejemplo, una tendencia muy fuerte es trabajar con semillas de maíz de ciclo corto, que permitan producir en 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque no podemos confiar en un año de clima, porque el clima ya está totalmente en crisis y modificado. Entonces, en conclusión, lo que se está haciendo con el FAPI, lo que estamos haciendo también como donantes, es tratar de mirar a esas prácticas en ese contexto de crisis climática y entender cómo son una solución eficiente para que sigamos comiendo, ni más ni menos. Bueno, ¿quién quiere agregar algo más sobre esta cuestión de la crisis climática? ¿Quieres? ¿Cómo estás lidiando con la crisis climática ahí en tu milpa? La situación del cambio climático, o sea, tanto nos afecta de una forma global que está siendo causado por la actividad humana global, ¿no? Pero también se manifiesta por la acción local. ¿A qué me refiero con eso? De que, por ejemplo, nosotros aquí en la península, parte del agravamiento de la situación climática está causado por la deforestación de la selva. Entonces, muchas áreas están siendo deforestadas para ganadería, para plantar limón, para cítricos que tienen más valor. Entonces esa deforestación está causando de que haya un cambio en el clima, o sea, esa amortiguación que la vegetación produce en nuestra área se está haciendo más caliente. Entonces cuando vienen los huracanes y traen una precipitación de agua muy rápida y en grandes cantidades, esa agua no se retiene por la vegetación ni por la parte donde está cubierta. Porque cuando tenemos una selva y cae el aguacero fuerte como de los huracanes, es amortiguado tanto por la vegetación de arriba como la parte que toca en el suelo. Cuando no existe eso, todo lo poco de suelo que existe es arrastrado y ya no existe suelo, son lugares muertos ya. Entonces tenemos que empezar a pensar
del problema climático desde donde estamos parados, que hay muchas acciones locales que podemos hacer y pues cada quien en su país, en su tribu, en su estado, haga su parte, pero tenemos que concentrarnos, pues, qué podemos hacer a nivel local. Y yo pienso que con nosotros la deforestación es un problema muy importante. Muchas gracias, Armando. Y también quiero destacar, vamos a entrar un poco más en la discusión sobre qué es el Fondo Agroecológico de la Península de Yucatán, pero valdría la pena destacar que este fondo nace con el apoyo de la Fundación Kellogg, por las preocupaciones y compromisos de la Fundación con las comunidades aquí que están enfrentando estos desastres. Y también quería reconocer a mis colegas de Kellogg aquí, Verónica y Sebastián. Gracias. Entonces pasamos a otro tema relacionado, el tema de mercados. La agroecología abarca el sistema alimentario en su totalidad. Muchas veces se piensa que se trata nomás de la producción de los cultivos. Una parte clave del sistema alimentario es los mercados. ¿Cuáles son los mercados útiles aquí en esta zona para los productores agroecológicos de la península? La mayor parte de la producción es para el consumo familiar. Hay oportunidades para comercializar los productos agroecológicos con todo el turismo que hay en la península. Vamos a pasar el micrófono a Dulce para sus comentarios. Bueno, con el Fondo Agroecológico se ha otorgado financiamiento a 38 proyectos. Dentro de los cuales 2 trabajan muy fuerte el tema de mercados. Y nos referimos a mercados que ya son establecidos donde un cliente puede llegar a comprar sus hortalizas, sus productos transformados, sus frutales. En las otras organizaciones, de cierta manera, trabajan el mercado, pero el mercado informal o de manera directa, que es el consumidor de la propia comunidad, conocidos, o que se hacen espacios como los tianguis, en donde les invitan a vender y entonces hay un intercambio directo con el consumidor. Sin embargo, una de las cosas que hemos reflexionado mucho, que el tema de autoconsumo, eso es como un elemento clave, que primero tendríamos que hablar sobre la seguridad alimentaria de las familias. Y en caso de que exista un excedente, podré probar estos mercados, estas oportunidades que se puedan tener de comercialización. Sin embargo, es un reto bastante grande porque la producción a nivel agroecológica es a pequeña escala. No estamos hablando de grandes extensiones cultivos, estamos hablando que son pequeños productores y entonces no podemos abarcar una demanda grande de consumidores. Tienen que ser mercados justos, conscientes, porque incluso existen experiencias en donde el consumidor dice, la zanahoria está muy pequeña, ¿por qué me la quieres vender así? Bueno, porque no usamos pesticidas, no estamos usando químicos y es con prácticas agroecológicas, es el tamaño, es la forma. El tomate que está un poco torcido, que no lo quieren. Entonces, son mercados conscientes que hay que crear. Y el tema del turismo es un mercado que ha consumido aquellos productos de monocultivos o de grandes extensiones. Desde la conciencia, primero de qué te alimentas y la otra, efectivamente, el mercado que es tan complejo, dónde adquirir productos agroecológicos. Hace un rato decíamos, un evento de esta magnitud, ¿es posible alimentar a tantas personas, tantos días con productos agroecológicos? La verdad es que es complejo, requeriría una organización muy grande, acercar los productos de las comunidades, una logística, encarecer esos productos, pero decimos, bueno, ¿cómo atendemos esos grandes retos? ¿Cómo los atendemos? Entonces, aún estamos actualmente, justamente con la Fundación, hablando sobre el tema de mercados, sobre las condiciones, sobre cómo lo abordamos, sobre cómo nos organizamos, porque no es un tema fácil de trabajar. Estamos en un proceso organizativo bastante fuerte con todas estas organizaciones, justamente hablando del tema comercial. ¿Sí?
No, y qué bueno que mencionaste el tema de mercado local. Ahora sí, yo quisiera complementar con el enfoque de donante, ¿no? Sabemos que como donante, el tema de mercado siempre está presente, ¿no? Nuestros financiadores, el mismo GEF en mi caso, o muchos financiadores internacionales o nacionales están hablando de mercado, ¿no? Es muy común que sea de mercado y justo cuando hablamos de mercado siempre pensamos sacar un producto comunitario de una comunidad y hacerlo llegar a otro lugar, ¿no? Yo quisiera subrayar lo que mencionó Dulce. Creo que la pandemia de COVID-19 nos enseñó muchísimo sobre eso, sobre la importancia del consumo local de esos productos. Durante la pandemia aquí en la región pasó algo muy interesante. Muchísimas personas regresaron de Cancún, de Mérida, de Tulum, de la Ribera Maya a sus comunidades. Y la primera cosa que hicieron fue regresar hacia Milpa. No se les olvidó. Y cultivaron su maíz, sus calabazas, sus frijoles. Y lograron con eso, pues, teniendo cero ingreso mínimo, tener comida durante 2 años. Trabajando de eso. Y eso se puede ver en los mapas y se puede ver en los diagnósticos comunitarios. Entonces eso nos enseña también que la producción agroecológica local y el mercado local pues nos permite resistir crisis como un huracán, pero también crisis como la COVID-19 y crisis como las múltiples que vivimos en la actualidad, ¿no? Entonces, ese tema de mercado local nosotros en el programa lo hemos adoptado como una estrategia, es decir, seguimos hablando de mercado. Hemos sido muy buenos para lograr exportar miel orgánica de México hacia todo el mundo, en Alemania principalmente, pero qué tan bueno hemos sido para lograrlo a nivel local, ¿no? Es muy difícil como donante porque como lo mides, no hay código de vara, no hay báscula, no hay toneladas, no hay nada que reportar fácilmente, sino que es cómo medimos la seguridad alimentaria, pero creo que es una meta importante. Nosotros tenemos meta en ciertas comunidades de que todo el maíz que se consuma todo el año sea maíz de producción local, agroecológico, y es complejo, pero nomás les quiero compartir, ¿no? No tenemos la solución de cómo medirlo, de cómo hacerlo. Sí estamos financiando algunos pilotos para entender cómo el enfoque de mercado que está tan de moda en el sector de la filantropía o de donaciones también se enfoca en el mercado local, y la agroecología pues es parte de su filosofía, ¿no? Que el primer consumidor es la familia productora, no el cliente. Bueno, nosotros en el caso de la comercialización pensamos que es algo que se tiene que desarrollar. Nos hemos enfrentado a diferentes situaciones, principalmente del consumidor, que las personas se resisten, por ejemplo, a pagar más por un producto agroecológico porque probablemente la calidad no sea como de esas que brillan en los supermercados. Entonces nosotros nos hemos enfrentado a que en muchas ocasiones hemos tenido que vender nuestro producto al mismo precio de la producción convencional. Pero cuando tú tienes un producto perecedero, tú tienes que avanzar con ello, lo vas a tener que vender y lo tienes que dar salida. Nosotros afortunadamente en el municipio de Oxuscab contamos con un mercado que es un mercado con central de abasto. Obviamente este es de carácter convencional, pero nos permite también que demos salida a nuestros productos. Sin embargo, pues lo tenemos que manejar al mismo nivel de mercadeo, porque no existe una categoría como tal en la cual podamos decir esta categoría es aparte, ¿no? Porque el consumidor no lo aprecia igualmente, porque probablemente sea quizás de menor calidad o que sea de un precio que sea más elevado. Sin embargo, pues como dice Sebastián, la cuestión del mercadeo es algo que va a ser necesario desarrollar, porque si lo logramos nos va a ayudar mucho en el avance de la producción agroecológica. Nosotros nos ha tocado las veces que hemos ido a ferias, a lugares donde llevamos los productos, nos damos cuenta de que la demanda existe. Las personas buscan lo saludable, pero a veces no están dispuestos como a pagar más por un producto orgánico que sea más saludable.
Entonces, sí hay ciertas cuestiones que hay que, pues, sobreponernos, ¿no? Y pues seguimos trabajando en ello. No, está bien. Pues, muchas gracias. Vamos a pasar al tema de los recursos. Sabemos que, pues, para tener un buen tejido de organizaciones y redes aquí en la zona que están de alguna manera escalando la agroecología, tener también redes y organizaciones en relaciones de coaliciones, alianzas para formar redes, para fomentar también nuevas políticas en apoyo a la agroecología, quiere también recursos. Entonces, quiero saber, voy a pasar el micrófono a Sebastián y a Dulce, un poco compartir con nosotros la perspectiva del donante. ¿Qué ha sido el nivel de apoyo para esas organizaciones, esas redes, esas alianzas al nivel de esta zona aquí en la península para promover la agroecología? ¿Qué han visto ustedes los éxitos, los retos que ha habido en este mundo? Y también yo creo que estamos aquí en esta conferencia y han habido críticas fuertes sobre la filantropía. Entonces, y también pidiéndonos también buscar nuevos métodos, nuevas maneras de ver como las relaciones entre donante y beneficiario, entre comillas. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones que están también utilizando en su forma de apoyar? Innovaciones. Pues primero, creo que estamos hablando de una revolución nueva, ¿no? La historia agrícola aquí es muy sencilla. Hubo 2.500 años de agricultura tradicional, hubo empuje de industrialización con el Enequén, por ejemplo, pero después llegó aquí, como todo el mundo, la revolución verde, ¿no? El Paraquat que mencionó Armando es el típico producto de la revolución verde. La Revolución Verde tuvo sus financiamientos, tuvo sus políticas, tuvo un plan global de Revolución Verde, y la pregunta es, ¿dónde está el plan de la Revolución Agroecológica? ¿No? Está el Agroecology Fund, está el FAPI, estamos algunos donantes comprometidos, pero pues no sé qué piensan ustedes, pero nos sentimos solos. Nos sentimos así, que si me dices, júntame en una sala de eso a todos los donantes de agroecología de México, pues no sé si lo logremos, ¿no? Las primeras filas quizás. Entonces, o sea, hay un reto que es lograr la revolución agroecológica. Lo que no tenemos es todavía el pool de donantes o de personas interesadas hacia eso, o políticas públicas, ¿no? Que idealmente el donante pues está aquí un ratito, pero en realidad las políticas públicas tienen que adoptarlo, ¿no? En México, en este país donde estamos aquí maravilloso, se intentó hacer una estrategia de agroecología que no salió. Entonces sigue pendiente el tema de la política pública. Nosotros como donantes hay dos elementos, ¿no? Primero, es importantísimo, creemos, reconocer los sistemas tradicionales. Lo dijo Dulce, lo dijo don Armando. No estamos inventando nuevas cosas, estamos reconociendo otros elementos. La milpa es un buen ejemplo. Cuando fue declarada como Patrimonio Mundial, solamente reconocer algo que existe. Eso pasó también con el arroz en Japón, las papas en Perú y Bolivia, las chinampas en México. Es decir, el mundo está viendo otra vez a esos sistemas tradicionales que fueron aplastados durante, ¿qué? 40 años de la Revolución Verde, ¿no? Entonces, pero sobrevivieron, fueron aplastados, pero son tan resilientes que sobrevivieron. ¿Cómo los logramos reactivar, estimular, etcétera? Y como no hay mucho tiempo para lograrlo antes de que desaparezcan o antes que la crisis climática acabe con ellos, pues hay varios temas, ¿no? Nosotros, como donantes, tenemos dos principios importantes. Uno, en agroecología hay que partir de las necesidades locales. No existe dos sistemas agroecológicos iguales. Yo conozco tu sistema, el de don Armando no lo conozco todavía, pero vi las fotos hace rato. Y son diferentes, producen lo mismo, pero sus técnicas son diferentes, aunque estén en la misma región. Entonces, no es posible hacer un programa agroecológico con un paquete tecnológico. Eso es imposible. Hay que ser, como donantes, muy flexible y escuchar la necesidad. Familia por familia, cooperativa por cooperativa, organización por organización. Entonces, nosotros lo que hacemos desde el programa es jamás decimos ese es el paquete o ese es ¿y dónde está la lista de prácticas que podemos hacer? No hay lista. Ustedes díganos cuáles son las prácticas y si no las conocen,
hagamos redes, hagamos intercambios para conocerlas, ¿no? Y el siguiente elemento que quisiera compartir con ustedes, que eso es muy de la filosofía nuestro del programa como donante, es la confianza. Estamos hablando, por supuesto, la mayor parte de comunidades indígenas, y nosotros siempre partimos de la confianza. Cuando ofrecemos una donación, confiamos que lo que escribieron en su propuesta lo saben hacer, y confiamos, y más en la agroecología, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya se declaran o se reconocen como agroecólogos, llevan ya un rato en eso, ¿no? Pasó algo como le pasó a don Armando o a Dulce, ¿no? Un evento de vida que hicieron que cambiaran de sistema, ¿no? Pero confiemos en ellos porque no hay tiempo de crear conceptos manuales, protocolos, sino que hay que construirlo sobre la marcha, ¿no? Y la agroecología tiene esa capacidad porque es diversa. Entonces confiamos en esa diversidad y sobre todo confiamos en las organizaciones que se comprometen a hacer eso. Es complejo porque, por ejemplo, si trabajamos con lo orgánico, pues no hay que confiar. Le decimos, te doy ese recurso y cuando tengas tu certificado orgánico, me vas a demostrar que lo que decías era cierto. En la agroecología no. Son los mismos pares, los mismos productores que se autorreconocen libres de pesticidas. Entonces, al no tener la verificación externa, como donante es complejo, ¿no? Y ahí es donde la confianza tiene que ser parte de la filosofía de los donantes, y en nuestro caso es lo que estamos haciendo, con algunos fracasos, pero la mayor parte en agroecología con muchísimos éxitos, porque la filosofía agroecológica también se basa en la confianza. Bueno, les voy a compartir solo algunos porque es extenso, pero algunas de las cosas que hemos vivido dentro del Fondo Agroecológico. Primero es el proceso. El proceso de otorgar los financiamientos no fue únicamente el transferir recursos o en subsidiar o financiar estas iniciativas. Fue un proceso también organizativo. Hemos tenido una comunidad de aprendizaje en donde nos sentamos a dialogar, a hablar sobre el tema productivo, comercial, sobre las oportunidades de colaboración. Incluso viajamos a conocer una experiencia de agroecología en México. Y también otra que está en nacimiento es una red de agroecología, justamente para poder organizarnos, ¿no? Porque sí hay muchas experiencias, sobre todo porque todavía existen las comunidades rurales que viven todavía como sus abuelas y sus abuelos. Y lo otro ha sido esta confianza que comenta Sebastián, que lo hemos vivido y que para nosotros fue impresionante. Y lo digo como una comunidad, como una organización de base comunitaria, porque tenemos una cooperativa de mujeres. Y la comunicación que existió con el Fondo Agroecológico fue una comunicación muy sencilla. Fue hasta incrédula para nosotras, porque ha habido una comunicación frecuente de diálogo, de escucharnos, de entendernos, de poder saber cómo están las condiciones en la península de Yucatán. También este proceso ha sido acompañado por todas las organizaciones que ustedes están viendo las imágenes ahí, pero nos hemos reunido infinidad de veces para hablar sobre el tema de la agroecología. Y los formatos fueron bastante sencillos. Hubo un acompañamiento en maya, ya sea por mensaje del WhatsApp o por llamada telefónica, o vinieron a visitarnos para escucharnos, para hablar. Y el compañero Basilio, que forma parte del FAPI, habla maya, y el equipo completo somos de organizaciones de base comunitaria y somos hijas e hijos de personas de comunidades. Entonces, eso nos permite a nosotros entender las necesidades, entendernos qué es lo que está sucediendo y qué vivimos en el proceso, ¿no? Y hemos estado de la mano haciendo recomendaciones, estamos haciendo proposiciones justamente de cómo queremos este proceso del tema de financiamientos. Entonces, solo por contar algunos, pero ha sido un proceso bastante noble, bastante bueno, de escucha, de confianza, de mucha confianza. Y eso, la verdad, es un proceso bastante poco frecuente. Sí, porque nos hemos
al menos si contara historias, les decía yo que la filantropía yo empecé cuando yo tenía 21 años, tengo 40, 19 años. Y las primeras veces que yo iba a gestionar un recurso, estuve a punto de empeñar mi casa, porque pedían una fianza, que es como un recurso económico que tú dejas en garantía para que te den el financiamiento. Afortunadamente no lo hice, pero es como de las primeras cosas que tú descubres de cuáles eran aquellos candados, y es como la puerta negra con 3 candados, casi, así. De tan complejo ha sido ese proceso de gestión de recursos. Y este proceso es completamente noble, ¿sí? Y eso es para mí lo que hace la diferencia. Muchas gracias, Dulce Sebastián. Yo nada más voy a compartir un poco de la perspectiva del Fondo para la Agroecología y un poco de historia. Para los que no nos conozcan, somos un fondo global, mundial, que tratamos de apoyar a movimientos agroecológicos en varias partes del mundo. Trabajamos en 83 países, tenemos ya 10 años de vida. Y hace 2 años se abrió esta oportunidad conjuntamente con la Fundación Kellogg de establecer un fondo regional aquí en la zona yucateca. Entonces, y la estrategia del Fondo para la Agroecología hacia el futuro es seguir con el Fondo Global para apoyar a movimientos donde quiera, pero también ir abriendo fondos regionales en otros países, otras regiones. Por ejemplo, en la India tenemos un fondo, también en África Occidental y Oriental. Entonces, ahí la idea es de poder trabajar más de cerca con toda la textura, todo el tejido de redes y organizaciones que existen a nivel, puede ser comunitario, puede ser a nivel municipal, nacional, regional, porque ahí está la riqueza, como dijo Sebastián. La agroecología es eso de la diversidad, y la diversidad obviamente cambia por contextos políticos, ecológicos, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, y lo que tratamos de hacer es establecer un conjunto de consejeros que son de la región, que también pueden orientar los apoyos, las subvenciones que ofrecemos a las organizaciones. Entonces, nada más, yo creo que la idea es de descentralizar la filantropía, en el sentido de crear estos fondos locales, regionales, para manejar los fondos un poco también con el estilo que hemos estado escuchando de todos los fondos indígenas que están presentes. Pues yo creo que vamos a ir cerrando por lo menos esta parte de nosotros, porque queremos escuchar de ustedes, y también habíamos prometido el premio, ¿no? En base al examen que vamos a hacer. Pero no hemos llegado. Nada más para terminar aquí, quiero que cada quien aquí aporte quizás algo que le ha dado mucha esperanza en este campo de tratar de avanzar con la agroecología. Podría ser una historia personal, algo que ha visto. Por favor, de compartir con nosotros alguna cosita. Historias de vida. Tengo muchas. Te toca. No, primero para nosotros y luego. Sí. Bueno, yo quisiera reconocer a la Fundación Kellogg, porque la fundación apoyó hace muchísimos años, y creo que no sé si sigue, claro que sigue. Perdón, apoyando un proceso con una escuela que es la Escuela de Agroecología La UITSCAM, que ellos iniciaron con el tema en la península de Yucatán. Ellos fueron los primeros en hablar del tema y empezar esos procesos de campesino a campesino. Incluso trabajaron mucho con las hermanas y hermanos de Guatemala. Y fue hace tantos años que actualmente se puede medir el impacto de esa iniciativa que surgió hace 20 años. Porque la mayor parte de las organizaciones que recibieron recursos del FAPI fueron estudiantes, alumnos o alumnas de la escuela UITSCAM. Y afortunadamente mi vida cambió con el tema de la agroecología, porque me enamoré de esa familia que caminó con la UITSCAM. El papá de Mine es el maestro agroecólogo de hace 20 años que estuvo en las comunidades de la península de Yucatán viajando.
Y una historia que me impresionó mucho del Señor, bueno, de toda la gama de anécdotas que me ha contado, es que él cuando iba a enseñar a las comunidades, se iba en van o en bus, un colectivo. Y decía él que a veces no podía alcanzar el cupo dentro de la van y se iba por arriba. El caso era llegar y estar en la comunidad enseñando el tema de agroecología. O sea, esas historias en donde tú dices, bueno, 20 años han pasado y estamos, como dice Sebastián, en los esfuerzos y en los diálogos de poder hacer conciencia de qué modelo queremos para la península de Yucatán. ¿Sí? Un esfuerzo bastante rudo, estamos aquí, somos agroecólogas, somos agroecólogos, somos familias. Entonces, eso es una lección de vida y la verdad estoy apasionada con ese trabajo que iniciaron y que actualmente se pueden ver los frutos de esa enseñanza de hace 20 años. Una anécdota, muchas, ¿no? El café en la tarde. No, yo una muy personal, ¿no? No tanto el trabajo, sino que un proceso que apoyamos mucho en conjunto con Alfonso Caro, que es el tema de la agroecología aplicada a la apicultura, ¿no? La región península también es una muy importante en tema de apicultura y abejas nativas. Y a mí lo que me llama la atención, la agroecología, justo acá acordarse que la agroecología no solo es la producción, sino el todo, ¿no? Y en la apicultura, la agroecología se preocupa del bienestar del consumidor, de la familia, del apicultor, de sus hijos, de su economía, pero también de las abejitas. Dice, ¿cómo va a ser? Y sí, la agroecología se enfoca en la salud de las semillas y en la salud de las abejas y lo ve como un sujeto parte de, ¿no? Entonces yo, una anécdota que les puedo decir es que pues me he formado en los últimos años colaborando con ustedes en esos temas y tanto que pues ahora soy apicultor, como bien lo dijiste hace rato, aunque no lo digo jamás en público, pero ya. Y una vez, entonces nosotros aplicamos ese concepto, es decir, a las abejas que manejo yo con unos compañeros, pues las cuidamos, les hablamos, las respetamos como una herramienta. Y el otro día, una amiga se desmayó, pues se deshidrató, hace mucho calor normalmente aquí, se desmayó y entonces nada grave, no se preocupen. La sacamos, pero le costaba respirar porque tenía todo su equipo, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a quitarte tu protector, ¿no? El velo se llama, ¿no? Entonces le quitamos el velo y había muchas abejas alrededor de nosotros, ¿no? Y las abejas le vieron a esa compañera y nos dije, no, pues la van a picar, por lo menos va a revivir. No, las abejas, como logramos esa conexión que la agroecología nos enseñó de trabajar de la mano con las abejas, estuvieron sobre ella y la estuvieron así caminando sobre ella y no picaron a nadie en este momento, porque entendían que había una relación de respeto mutuo, ¿no? Entonces, pues vivirlo es como wow, ¿no? Decir, una cosa es leer el manual o ver el video, otra cosa es vivir esa relación y podemos decir lo mismo con las semillas y con los polinizadores y la fauna con quien trabajamos, ¿no? Esa relación realmente tiene un carácter mágico y esa península es mágica también, así que funciona muy bien aquí en la región. ¿Quieres compartir algo? ¿Cuál era la pregunta? Pues algo que te ha dado mucha esperanza, algo que te ha impactado mucho en el trabajo con la agroecología. Ok. Yo creo que algo que me mueve a mí es la pasión por cambiar cosas, ¿no? Y cambiar, por ejemplo, la mente, por ejemplo, de la juventud, de los niños. Eso para mí es algo que me llena mucho de satisfacción. El que las personas puedan entender este concepto, que es un concepto ancestral. Como dijo Sebastián, no estamos inventando la agroecología. Quizás el nombre lo tiene ahora, pero nuestros ancestros pudieron prosperar en esta tierra difícil y crearon grandes ciudades y poblaciones, y lo hicieron porque tenían una base de producción alimentaria que es sustentable. Entonces, aún hoy en día no se sabe mucho de por qué los mayas abandonaron las ciudades. Existen muchos misterios todavía, pero no podemos pensar de que lo que hicieron o lo que lograron
nadie lo puede haber logrado sin tener una base de producción de alimentos de una forma sustentable con el medio ambiente. Entonces tenemos que pensar en eso y que también lo podemos rescatar, mantener por medio de conservar las semillas nativas, los animales nativos que son más resilientes, que aguantan el calor, que aguantan la sequía, que aguantan todo. Entonces tenemos que conservarlos porque ahí está la base de nuestra sobrevivencia, pues. Entonces, yo en mi casa, por ejemplo, tengo cerdos que nunca han sido vacunados en toda su vida. Y a mí me sorprende, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hace? Lo hace por su alimentación. Pero nunca se enferman, nunca los he visto sin energía o puro durmiendo y están muy activos y para mí eso, bueno, me pone a pensar mucho cómo le hacen y yo digo, pues aquí no hay otra cosa que no ha cambiado más la alimentación que ellos tienen. Se comen todas las frutas, las verduras del huerto, se comen la hierba todos los días y a su vez nos reciclan esos nutrientes, ¿no? Nosotros sacamos todos los residuos de los cerdos que consuman esto, lo convertimos en composta, hacemos bokashi con ello, hacemos test de compostas y regresa al huerto como una economía circular. Y eso es muy bonito enseñarlo a los jóvenes y esto es un abrir de ojos para ellos. Para mí, creo que es lo que más me llena de satisfacción. Y también reconocer aquí el apoyo del Fondo Agroecológico, que sin el apoyo de ellos, realmente este trabajo que estamos haciendo, pues quedaría corto, ¿no? O sea, nuestros esfuerzos no podrían tener el mismo alcance que podíamos tener sin su ayuda. Muchas gracias. A usted. Bueno, vamos a abrir, aquí hay micrófonos para quien quiera comentar, preguntar, bailar, no importa. Entonces, bueno, muchas gracias. Y aquí hay audífonos si quieren. ¿Tú necesitas? Bueno, y muy buenas. Tenemos 20 minutos. Entonces, en 10 minutos, sí. Okay. Buenas tardes. Mi nombre es Sonia Delgado Velasco. Soy de Bolivia. Justamente agradecerle, ¿no?, por la enseñanza que nos han dado en esta mañana y en la parte de la producción agroecológica. Prácticamente igual en mi país trabajamos con la producción agroecológica desde los más pequeños, desde los niños más pequeños, introduciendo, ¿no?, que es el huerto escolar y a la vez las materias introducir a un huerto escolar, ¿no? Y juntamente también lo hacemos con familias, ¿no?, que trabajamos y siempre yendo del enfoque de la agroecología y justamente cuidando, como ustedes muy bien lo han dicho, cuidando el suelo que tiene vida, cuidando el ambiente, cuidando el agua, que también es parte de la agroecología, ¿no?, de todo ser vivo, porque sin ella tampoco podemos estar. Aquí incluso, ¿no?, sin agua no podemos vivir y a la vez la escasez de agua que tenemos allá es muy grande, no por las lluvias, el retraso de lluvias, el cambio climático que ustedes muy bien lo han mencionado, o sea, está pasando en todas partes, ¿no? Y a la vez con eso nosotros, bueno, hemos, ¿cómo se le puede decir?, aliado una tecnología que hacemos cosecha de agua para huertos familiares, pequeños, pero lo hacemos y estamos trabajando desde nuestras casas. Y justamente como también hablaban mucho del mercado, eso es muy cierto, ¿no?, que nadie puede reconocer cuando están ahí las comerciantes vendiendo si es agroecológico o no es agroecológico, ¿no? Y en esa parte tenemos muchas dificultades igual, porque primero siempre nosotros también vamos concientizando de que sea el autoconsumo primero y lo excedente recién va a la venta, ¿no? Y prácticamente a esta producción se dedican las mujeres. Los varones salen en busca de otras oportunidades y las mujeres son las que se dedican a esta producción agroecológica. Entonces son las mujeres que tienen que salir diario al trabajo, pero también une la familia, que son principalmente los niños, ¿no? Andan uniendo a la familia, incluso hasta vecinos que ya van replicando esas actividades de agroecología, ¿no? Entonces, agradecerles por la enseñanza que nos han dado y también haber
cómo podemos hacer la conexión para tener una red y ver, ¿no?, las experiencias que están haciendo ustedes y a la vez nosotros también, y intercambiar muchas cosas. Gracias. Muchas gracias. Sí, también tenemos, para comentarles, tenemos un banco de semilla bajo suelo, es la réplica que tiene, ¿no?, en Nuevo México, justamente los indígenas de pueblos Tetsuki, ¿no? Entonces, y también siempre resguardando las semillas nativas, introduciendo igual nuevas semillas, pero que se adapten a nuestro nuevo medio para justamente, como también decía, no que sean más resistentes a las lluvias, pero siempre preservando nuestro origen de las semillas. Gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a recoger algunas preguntas, comentarios y luego vamos a responder si hay preguntas. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias por las excelentes presentaciones. Mi nombre es Sean Paul, vivo en Michoacán y mi pregunta va hacia la visión compartida de ustedes. Y la consulta es en base a una experiencia previa mía. Tenía una experiencia proveer un financiamiento a una cooperativa en Veracruz de café orgánico y comercio justo. En el caso de Veracruz fue una cooperativa de 2,000 familias, ¿no? Entonces, ahí van bajando fácilmente, las comunidades están bajando, dimos un crédito de $1,000,000 o 20 millones de pesos que la cooperativa administra sin ninguna dificultad. Mi pregunta para ustedes, ¿para dónde vamos? Es decir, un proyecto comunitario de 10 familias, felicidades. 70 familias, excelente. Pero ¿cómo llegamos a una red? 2,000 familias. ¿Hay tianguis, una red de tianguis agroecológicos? ¿Vamos a montar un programa alimenticio para las escuelas? ¿Cómo vamos a llegar a la escala que sabemos que nos urge en nuestra región? Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Sean. Otras preguntas, comentarios, por favor. Bueno, aquí viene. Bueno. Anibojo Kinawea, Just Nidishankas, Bawatina Donjaba, Makoyan Dodem. My English name is Jess. I come from a place called Bawatin in my language, Anishinaabe Moen. Muchas gracias. My question is, thinking about indigenous traditional knowledges, I'm also thinking about traditional trade routes, and I'm wondering if indigenous peoples of this region are trading with indigenous peoples of other regions. And I think about even for Anishinaabe, we used to trade all the way down to South America for some things. So I'm curious about if any of that is happening. Gracias. Gracias. Thank you. Había un señor aquí. Bueno. Y Mainaya Yactamas, Noga Boliviamant Cani. Yo soy boliviano, pero estoy radicando y trabajando en los Estados Unidos. Complemento el trabajo que hacen justamente en mi país, en Bolivia, porque una vez cuando salimos nos olvidamos de nuestras raíces, y una de las cosas que quiero recalcar es que nosotros, cuando tenemos que hacer cualquiera de las prácticas agrícolas, siempre hacemos lo que se llama en mi país la ofrenda, el pago a la Pacha, porque gracias a la Pacha tenemos lo que tenemos y hay que agradecerle la vida. Entonces no quiero yo alargarme en este tipo de cosas. Lo que pasa, digamos, en Sudamérica, Centroamérica, también es una cosa similar a lo que pasa en los Estados Unidos. Las reservas indígenas tienen también las dificultades que nosotros observamos o tenemos en nuestros países. Es un país desarrollado, pero vamos a decir, las reservas tienen dificultades de agua, de tierra, están casi, digamos, en los mismos problemas y peleas que nosotros tenemos. Una de las cosas fundamentales que nosotros no nos olvidamos es reconocer lo que ustedes mencionan, el asunto de las semillas, porque nuestros antepasados prácticamente vamos a una universidad y aprendemos lo que es genética y todos esos rubros, pero nuestros antepasados ya han hecho las prácticas que realmente no las reconocemos, ¿no? Entonces una semilla, he visto yo la tribu de los Hopis, siembran el maíz y muchos cultivos a secano, sin agua, y han sobrevivido
a todas las inclemencias que nosotros podemos observar. Entonces, a veces nosotros nos desmoralizamos con pequeñas cosas, pero ahí están las respuestas de la tecnología que nuestra gente conoce o ha llevado a cabo. Entonces, una de las cosas. La otra cuestión es los fertilizantes. Utilizan todo lo que es nativo y productivo por ellos mismos. Entonces, pienso yo que nosotros o nuestros antepasados ya tenían toda la ciencia en las manos y lo único que tenemos que hacer es recordar y practicar lo que ellos nos han dejado. Gracias. Bueno, último comentario porque tenemos que ir cerrando. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por su presentación, Liz Marie de UUSC de Nicaragua. Mi pregunta, quería saber si ustedes son parte de redes globales de comunidades y organizaciones campesinas, como la Vía Campesina. Quería saber de qué redes ustedes son parte al nivel global y regional. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay dos preguntas sobre esto de las redes y la otra pregunta sobre el escalamiento, cómo lo hacemos. Entonces, para ir cerrando, porque tenemos que dejar unos minutos para las preguntas. Sí, para los premios. Bueno, voy a ser muy breve. Estamos actualmente dentro de la red hablando sobre estas estrategias. Y una de ellas que recién se está como dialogando es el fortalecimiento de los mercados que ya existen y cómo sumar a los productores que están cercanos y cómo, lo que comentó la compañera, hacer estas rutas de acopio para la comercialización, ¿no? Como les decíamos, hay iniciativas en la península bastante buenas, organizadas. Sin embargo, entre nosotros o entre nosotras como organizaciones no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar sobre estas necesidades. Recientemente don Armando forma parte de la red y han sido como unas 5 o 6 reuniones y es un proceso que se está construyendo muy lento para tener base sólida, porque si no una red puede acabarse a los 3 meses de haberse empezado a construir y lo que queremos es suave, con muy buen cimiento para que empecemos a ver como estas estrategias de cómo nos organizamos y qué hacemos. Y sobre todo, eficientando los dineros que tenemos, ¿no? Como esa es la idea principal. Y respecto con la compañera, tuvimos un encuentro que se llama Redes de Colaboración, en donde estuvo Vía Campesina, compartiendo el movimiento y con la intención de ver cómo nos sumamos. Y lo que yo hace referencia a lo que decíamos, que apenas estamos construyendo nuestra propia red como para sumarnos a otras redes, sobre todo para que tengamos una voz colectiva o una voz común entre las organizaciones. Entonces estamos suaves, yendo lento, pero esa es la idea. Muy bien, yo creo que vamos con la... No, sobre escala rápidamente, yo la ventaja que veo la agroecología es que se puede aplicar, por ejemplo, en tema de café tenemos el desafío de la roya, en cacao la moniliasis y en la apicultura el pequeño escarabajo de la cormeda, y cada 5 o 6 años llega una nueva plaga, ¿no? Y pues hay 2 soluciones, ¿no? La solución es o perder su certificación orgánica, tumbar todo y poner robusta y agroquímicos, o encontrar soluciones agroecológicas. Nosotros lo que hacemos es eso, o sea, también trabajamos con cadenas de ese tamaño en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz nos trabajamos nosotros, y lo que hacemos es que esas cooperativas enormes tratamos de acompañarles para que cada vez que hay una plaga nueva, muchas veces vinculadas a cambio climático o pérdida de biodiversidad, las soluciones que se apliquen sean agroecológicas y no las otras, ¿no? Al nivel de mercado no hay respuesta, ¿no? Ahora somos más mexicanos los que vivimos en la ciudad que en el campo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Vamos a hacer que el campo nutra a la ciudad o más bien que el campo mismo se nutre a sí mismo agroecológico y la ciudad pues sigamos sufriendo con nuestras tortillas industriales? No lo sé. Lo que sí les puedo decir es que nosotros claramente, o sea, durante los últimos 20 años hemos trabajado mucho en la exportación de productos y ahora estamos experimentando con consumo intracomunidad, ¿no? La compañía mencionaba las redes interregión. Acabamos de terminar un curso muy fuerte de cooperativas de
café de Oaxaca, Chiapas, que formaron a cooperativas de turismo comunitario de la península de Yucatán para que dejen de consumir el no es café y consumen puro café orgánico agroecológico en ese caso, ¿no? Entonces, creo que también lo mencionó hace rato Dulce, el tema de las organizaciones. En México y América Latina es un continente de organizaciones con cooperativas, de asociaciones fuertes que a veces se han dedicado a producir, a exportar, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas cooperativas se vinculen con otras y empiece a haber consumo intracooperativas o intercooperativas? Esa es una reflexión que tenemos, ¿no? Pero solución tal cual no hay. Ahorita estamos justo más en la parte de capacidades, pero en algún momento esa pregunta la vamos a enfrentar muy fuertemente. Muy bien, y teniendo el micrófono, Sebastián, ¿por qué no entramos en la dinámica? Bueno, entonces ya nos queda 10 minutos, ahora sí. Bueno, como se quedaron hasta el final, tienen la posibilidad de ganar algunos estímulos que son playeras hechas artesanalmente por un famoso artista maya, el señor Garzón, ¿verdad? Que son playas donde pues la agroecología está, ustedes pueden llevarse la agroecología puesta, digamos, ¿no? Para eso, pues tenemos unas preguntas. Como no hay internet, las hacemos muy manualmente, no usamos app ni nada porque sabemos que el internet está mal y si no, solo los mexicanos podrían participar. Entonces son 4 preguntas. La idea es que pues levanten la mano cuando diga top y dialoguemos también para conocer la justificación, ¿ok? ¿Están listos? ¿Los traductores están listos para traducir? Entonces, mientras traducen, los traductores no pueden levantar la mano, ¿ok? Y como somos bien igualitarios y sabemos que a los traductores les gusta la agroecología, también pueden participar los traductores, ¿ok? Y los de las compus. Bueno. ¿Listos? Entonces, primera pregunta. ¿Qué es la agroecología? 1. Es una técnica innovadora como solución ante la pérdida de diversidad de la vida. 2. Es el reconocimiento de técnicas comunitarias indígenas que llevan resistiendo 2500 años. 3. Un poco de los dos. 1, 2, 3. Levanta la mano. ¿Usted la vi primero? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cómo se llama usted? Alejandra. ¿Cuál es su respuesta? ¿Por qué? Hay micrófono ahí. Sí. Wow, este examen sí está difícil. No, bueno, porque como dijeron los ponentes, estas son unas técnicas ancestrales, es el conocimiento ancestral que ya se tiene desde hace varios años y entonces es un poco recuperar estas técnicas ancestrales y también como parte de que no se pierda la diversidad y el conocimiento ancestral para resistir este cambio climático, pero también no es nada nuevo, es nuevo en el sentido de la revitalización y la recuperación, porque pues las comunidades están perdiendo esas técnicas, pero son ancestrales. Perfecto, muchas felicidades. Una playa por ahí. Sí presto atención. Creo que regresarán siempre a nuestros paneles después, ¿eh? Bueno. Vamos a verificar. No ya se le dieron. Vamos a verificar. Sí, ganaste. Bueno. ¿Listos para la segunda? Entonces, la leo y abusados, ¿ah? Levantaron la mano. Siguiente pregunta. ¿Cómo financiar? Ya somos filántropos, fundaciones. ¿Cómo financiamos la transición o el rescate, ya que existe, agroecológico? Entonces, 1, encontrar una lista de técnicas agroecológicas. 2, abrazar la visión integral desde la semilla hasta el consumidor, pasando por las familias productores, incluyéndonos a nosotros, las fundaciones o los financiadores. 3, generar capacidades locales para la transición agroecológica. 1, 2, 3. Pues ya el compañero aquí, ustedes deciden, ¿eh? Compañero, ¿el de allá? No, el de allá primero, lo vi yo primero. Ajá. Bueno. ¿Y? Tell in English. Free. All 3 of them? Okay, why? The first one, can I hear it again? Yeah, have a list of... I meant the first one there. The first Translated. one?
List of technical. Okay. Yeah. Yeah, it is hard trying to hear it and then Spanish. That's why I said no hablo español, but I was thinking of him as he was talking, and now they disappear again. If I could have the English on the first one. How do we I'm sorry. fund? Yeah, definitely number 3. The first one is definitely to have a list of the techniques of our agroecologies is definitely needed in order to be funded, and not only in communities but throughout the world. And number 2. Embrace the integral vision. Okay, to embrace. Yeah. Okay. Yeah, I think all the time as indigenous people and the knowledge of indigenous people in relation to growing your food and your agriculture, I think definitely it's a given that we share. It doesn't matter if it's the funder or the grower. It's in general in our indigenous ways that we are giving. So I think number 2 is definitely 2. Okay. We're in a hurry. Yeah, again, it kind of falls in with number 2 to generate that local capacities. Definitely, we're always giving, and the ways of our people is always there, and it always has been there, always will be there, by, for, and with us. Okay, thank you. I must mention that the answer not mine. We did it correctly with Basilio. Thank you, Basilio, for providing inputs, and our friend Armando. So, a ver, perdón, las respuestas no son mías, las hicimos en colectiva, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿quién más quiere responder? ¿Tú quieres responder también? ¿La qué? La 3, ¿usted? Yo quiero dar una cuarta opción. A ver, rápido. Apoyo no restringido. No restringido, va. Y aquí la 2. A ver, tenemos la 2, la 3, todas y la cuarta. No, usted ya no. ¿Listos? Tambor, 1, 2, 3. ¡Eh! Ganaste. Bueno, nuestro amigo tenía razón, las 3 son válidas, pero aquí lo que queremos decir es eso. La agroecología incluye desde la semilla, desde la bacteria, desde el hongo, hasta el consumidor. Y el financiador o la fundación no es un actor externo, tiene que entrar en el sistema agroecológico para ser parte de eso. Ese es el reto como financiador. Y la última es la siguiente. ¿Cómo lograr la confianza entre donantes y comunidades para la transición agroecológica? 1, observar, conversar, conectar, cambiar las reglas internas y procesos de debida diligencia, due diligence. 2, probar la comunidad agroecológica, como lo van a hacer mañana. 3, dialogar con las administradoras de las fundaciones para que entiendan los procesos agroecológicos y se conecten con su filosofía. 1, 2, 3, levanta la mano. ¿Usted? 1? Ok, just 1. Ok, ¿usted? 1. Ahí. 1. Entonces, tú 1 y tú 1. Ok. ¿Usted? La 3. 1, 3. Aquí va a haber 2 playeras si ganan. Aquí la 3. ¿Alguien más que quiere decir algo? La 3. Todos están de acuerdo que los administradores son súper importantes. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Los de la Fundación Kellogg no quieren contestar? ¿No? ¿Qué? La 2. La 2. Ok. ¿Alguien más? La 1. ¿Solo la 1? ¿Solo la 1, segura? ¿La 1 nada más? No, ya dijeron la 1. Tienes que decir otra cosa. ¿La 1 y la? La 1 y la 2. Ok. ¿Alguien más? No, los 3. ¿Alguien más? ¿Ya tiene playera usted? No. ¿Qué? Yo quisiera agregar algo que creo que tiene que ver con la dinámica de poder. ¿La dinámica de poder? Cambiar la dinámica de poder. Perfecto. ¿Y alguien más quiere decir una opción o ya? Ya tenemos la 1, la 2, la 1, la 2. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Usted la 3 nada más? La 3. Bueno, ¿listos? Vamos. ¡Oh!
Bueno, estuvo inventado para estimular. No hay reglas. Bueno, entonces no hay playera, lo siento. Pero bueno, pues ya con tiempo, ya es tiempo, ¿eh? Bueno, pues ya con eso terminamos el panel. Muchas gracias por su participación. Lo que sí pueden es llevarse plátanos agroecológicos, ¿verdad? Mandarinas y frutos que no conocen en sus países, como la nona y ¿este qué es? Bueno.